La entrevista. Y por eso le damos la bienvenida en este espacio a la maestra Gabriela González García, directora general del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Maestra González García, bienvenida, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Saludos a ti y a tu audiencia. Muy buena música la que seleccionaron para el programa de hoy. Muchas gracias, doctora. Pues vamos a entrar en materia, si le parece bien. Como directora del Consejo Ciudadano, le pregunto, ¿qué hay detrás del crecimiento de estos casos justo en la temporada de regreso a clases? ¿Se trata de algún patrón que ustedes ya esperan cada año, maestra? Sí, así es. Recordemos que los montadeudas, bajo este concepto en donde concurren diversos delitos, desde la amenaza hasta la cobranza ilegítima y la extorsión, fue un término pues que posicionó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México hace algunos años, cuando estaba bajo la presidencia del doctor Salvador Guerrero Chiprés, y esto fue ante un incremento notorio que se había detectado y a un operativo incluso que se coordinó por ahí alrededor de mediados del 2022, en donde se desmantelaron distintos call centers que se dedicaban a esto. Y desde ahí hemos observado una tendencia sostenida. Hemos visto épocas en donde es importante que nuestro trabajo de prevención vuelva a enfocarse hacia la ciudadanía, porque ya hay tendencias que vemos que se marcan en estas épocas del año, como el regreso a clases. ¿Por qué? Porque las familias están gastadas, algunas se fueron de viaje, tuvieron a sus hijos e hijas en casa, hubieron más gastos, y entonces en este regreso a clases, en donde también contamos con la presencia de incrementos de útiles escolares, de uniformes y demás, como ha anunciado la propia Profeco, pues las familias tienen que recurrir a créditos inmediatos. Y muchas veces, de hecho, de acuerdo con datos del Consejo Ciudadano, quienes mayoritariamente se endeudan en esta modalidad, pues son las mujeres. En un 79% de los casos, pues acaban recurriendo a estas aplicaciones falsas porque no tienen a lo mejor historial crediticio o porque están en el buró de crédito. Entonces, en un tema de tener dinero y liquidez inmediata, lo hacen, se hace sencillo y a la hora de la hora resulta que el supuesto dinero, que a veces ni llega, se intercambia por tus datos personales, o a veces te llega bajo unas condiciones en donde tú le diste a aceptar y a la hora de la hora las tasas de interés excedieron y van hasta un 60% más que las que se ofrecen de manera tradicional en el mercado financiero. Te empiezan a hacer cobros excesivos, te empiezan a cobrar comisiones que no habían estado de acuerdo originalmente o que no se habían convenido, y empiezan las amenazas, ¿no? Empiezan las amenazas en horarios nocturnos, en madrugadas, ¿no? Empiezan estas advertencias y estas presiones, empiezan los insultos, ¿no? Entonces se vuelve un hostigamiento, porque como ya se apropiaron además de tus datos personales, empiezan a remitir esta información a los mensajes, y seguramente todos tenemos algún conocido que nos habrá dicho, oye, por favor, si te llega un mensaje, no lo respondas. La idea es desprestigiar a una persona o subir fotos de la misma. En fin, es un asedio que causa mucha presión emocional, con independencia del dinero que se pierde, y pues se da en estas temporadas. Por eso es que antes de que se lleve a cabo el comicio de este delito, para Consejo Ciudadano es importante advertirlo, porque el 100% de los casos pues se cometen como tal, se consuman. Entonces, la prevención, sin duda, para nosotras es esencial. El trabajo preventivo, informar a la población de lo que está pasando y de que vayan hacia fuentes confiables para obtener dinero, es elemental. Evitemos de esta manera que las ansias en las compras escolares previas al ingreso puedan afectar nuestro bolsillo y el de nuestras familias.
Sin lugar a dudas. Maestra Gabriela González García, ¿qué tipo de aplicaciones o perfiles son los que suelen usar estas redes delincuenciales? ¿Se hacen pasar por instituciones financieras reconocidas o son declaradamente pues aplicaciones informales de las que a veces uno ni siquiera identifica el nombre, pero como dicen yo presto y no hay ningún problema y los los intereses son... Yo soy experto en muchas cosas. Soy experto en chilenas. Soy experto en emociones. Sí, sí, son otro tipo de aplicaciones. Aquí no es que se hagan pasar por instituciones financieras. Recordemos que esta parte del montadeudas en esta modalidad inició hace más de 10 años en China incluso, y después se trasladó a toda América Latina, principalmente Colombia, y de ahí se vino hacia acá. Bueno, ¿se escucha? Sí, lo estamos escuchando, maestra. Muy bien, bastante bien. Entonces, por ejemplo, simulan ser aplicaciones como Cashmax, con estos nombres así raros que ni siquiera nos suenan, ¿no? Prestamax, Efectivo Hoy, Conficreo, con nombres que hacen creer esta rapidez en liquidez o esta confianza. Y se anuncian pues por plataformas, no les vamos a ver el rostro, no les vamos a ver la cara, pero a veces hasta los podemos escuchar en llamadas telefónicas o por mensajes. Y hay algo que me gustaría destacar, es que Consejo Ciudadano tiene una aplicación muy buena y que les recomendamos a quienes nos escuchan que la bajen, que es la de No Más Extorsiones, en donde pueden registrar los números que están llevando a cabo este tipo de amenazas y extorsión, y de esta manera queda bloqueado, y además este bloqueo se extiende para otros usuarios. Entonces, de inmediato repórtenlo, y de la misma manera les brindamos este apoyo tanto psicológico como acompañamiento jurídico, y el psicológico es bien importante porque, insisto, una vez que caes hay gente que empieza a ponerse muy ansiosa, que empieza a padecer insomnio porque ya se metió en un problema, ya no sabe cómo salir de él, pero que sepan que ante todo es un delito y les apoyamos tanto con estos primeros auxilios psicológicos o terapia si es necesario, como con el acompañamiento para ir a presentar su denuncia ante el Ministerio Público. Entonces, estos servicios que ofrece Consejo Ciudadano son completamente gratuitos, están a disponibilidad de toda la población, incluso a nivel nacional pueden reportarlo, y pues estamos atentos y atentas los 365 días del año. Oiga, maestra, ¿por qué resulta tan difícil, no digamos regular, incluso perseguir de manera legal a quienes se encuentran detrás de estas aplicaciones? Porque estamos observando también un fenómeno que hay sitios o aplicaciones que están siendo configuradas incluso desde otros países. Entonces, el tema de los delitos digitales en donde ha impactado es que hay sitios que incluso ni siquiera están siendo configurados en nuestro propio país, están siendo configurados en otros destinos. A veces seguir el rastreo del dinero o de los delincuentes es más difícil. También vemos el fenómeno de las criptomonedas, ¿no? Que es mucho más complejo saber a dónde paró el dinero. Entonces hay una complejidad alrededor de los delitos digitales que efectivamente ha hecho que países como el nuestro, hayan avanzado en el tema de generar áreas de detección de delitos informáticos, o áreas como las del Consejo Ciudadano, que también alertan o se especializan en esta parte de delitos cibernéticos, y es una novedad, ¿no? Incluso en temas de regulación, pues también apenas estamos dando los primeros pasos. Como siempre, los delincuentes pareciera ser que van un paso adelante, y pues precisamente por esa razón tendría que preguntarle, maestra, para una familia que en estas semanas pues sí requiere de dinero rápido para útiles o uniformes, ¿qué recomendaciones o qué consejos les damos para que puedan distinguir una aplicación de préstamos legítima de una que podría tratarse de montadeudas?
De inmediato, en cuanto a alguna financiera te ofrezca algún préstamo fácil, que sea inmediato, en menos de 24 horas, que no exista ningún tipo de cotejo, verificación con el buró de crédito, ningún aval ni nada por el estilo. Tienes que sospechar, en el Consejo Ciudadano decimos, si es demasiado bueno para ser verdad es porque muy probablemente no sea verdad. No proporcionemos nuestra información personal en páginas web, no llenando formularios o aplicaciones que nos prometan algo a cambio, porque ahí hay robo de datos seguramente. No descarguemos tampoco aplicaciones que tengan alguna dudosa procedencia. Descarguen la app de No Más Extorsiones, ahí sí pueden reportar este tipo de números. La aplicación es gratuita, es oficial del Consejo Ciudadano. Siempre cambien sus contraseñas, tengamos esta cultura de la higiene digital, de estarlas renovando periódicamente y acudir a las instituciones debidamente acreditadas, ¿no? Hay hasta otro tipo de aplicaciones que tampoco hacen consultas con buró de crédito, pero son formales, como un Mercado Libre, por ejemplo, ya tiene un sistema de mercado pago. O sea, hay otras que son formales, que son serias, sin tener este tipo de condicionantes de verificación con buró de crédito, pero no vayamos a lo que ni siquiera conocemos. Si dudamos, chequemos en Conducef. En Conducef nos pueden decir o identificar a través de su página también si la institución es legítima o no. Bien. Pues ahí tenemos entonces todos estos tips para nuestros amigos de la audiencia que en estos tiempos, pues porque el dinero desafortunadamente no alcanza para todos y requieren recurrir a algún tipo de préstamo, ya saben cuáles son precisamente las claves para que no vayamos a convertirnos en víctimas de los montadeudas. Maestra Gabriela González García, directora general del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Siempre muchas gracias por platicar con nosotros en este espacio. Sí, y finalmente dejar Sí, el adelante. tip más grande, la línea de seguridad y chat de confianza, que es el 55 55 33 55 33, donde van a recibir asesoría y acompañamiento jurídico y psicológico gratuito. Gracias. Al contrario, maestra, gracias a usted y hasta la próxima. Muy buenas noches. Es la maestra Gabriela González García. Y ahora